Vamos a orar. Padre, de verdad que no hay lugar más grande, más alto y más grande que postrarnos ante tu majestad. Y el día de hoy, Señor, aquí estamos ante tu majestad, postrados, sentados a los pies del Maestro, esperando la enseñanza que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Así que glorifícate en nuestros medios, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas a través de la enseñanza, y que podamos salir de aquí, Señor, de una manera animados, dispuestos y dispuestas a hacer tu voluntad, Señor. Espíritu de Dios, unge a este siervo y dame palabra para hablar con claridad y sencillez, pero siempre bajo el poder de tu Espíritu, sabiendo que Él es el que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye a través de tu santa palabra. Así que aquí estamos a tus pies, queremos oír tu voz. Los que estamos en el santuario, fuera del santuario y en los medios sociales, háblanos, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Yo creí que se me durmió el gallo esta mañana, se me había olvidado que cambiaban la hora, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología que nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda que cambiaron la hora. Y dice que es la última vez que la cambian. ¿Quién sabe? ¿Será cierto o no? Pero aquí estamos. Familia en Cristo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? ¿Y en victoria? Amén. Falta el uruguayo, ¿dónde está por ahí? Con el Cristo de la gloria, grita el uruguayo, ¿no? Por ahí. Bien, pues qué bueno que estamos en el lugar correcto para recibir la instrucción correcta. Así es de que vamos a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, y que la alabanza haya preparado nuestros corazones para el día de hoy ir a la palabra. Bien, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes está enseguida de Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. Recuerde, ahí tenemos 5 libros, primeramente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después tenemos los libros históricos, donde ahí empezamos con Josué y hasta llegamos hasta Segunda de Reyes, al capítulo 5. Y el día de hoy vamos a seguir con la serie de Dile a alguien acerca de Jesús. Comparte tu fe con alguien. Pero el título del mensaje es que usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ese es el tema que vamos a tratar. La semana pasada hablamos sobre el nuevo nacimiento. Hoy hablaremos sobre salvos por gracia, por medio de la fe. Usted y yo como cristianos sabemos muy bien que en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, toda persona es salva por gracia, por medio de su fe. El texto que es claro sobre este asunto es Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, cuando el apóstol Pablo dice estas palabras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación viene por medio de la gracia, o es un regalo inmerecido, pero viene por medio de la gracia. Y esto no solamente es el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Viejo Testamento, encontramos la misma historia. Génesis capítulo 6 versículo 8 dice claramente estas palabras: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia viene primero. Después en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuche, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahora, en la historia de Segunda de Reyes que vamos a estudiar el día de hoy, encontramos que a este personaje llamado Naamán, vamos a ver cómo Dios le extiende su gracia y viene al conocimiento de Dios porque puso su fe en la orden que le dio el profeta Eliseo para que fuera sano de la enfermedad que él tenía. Ahora,
quiero que vaya conmigo, pongo una marca ahí, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Porque la única vez que se menciona al profeta Eliseo se encuentra precisamente en Lucas capítulo 4. Elías se menciona 29 veces, si bien recuerdo yo, pero aquí en Lucas capítulo 4 Jesucristo menciona este milagro hecho en la vida de Naamán por gracia. Y sabemos que fue el momento en que Jesús se encontraba en la tierra donde creció, no donde nació, donde él creció. Se encontraba en Nazaret, en la sinagoga. Y entonces el que dirigía la sinagoga le dio el libro del profeta Isaías a Jesús. Y le dio el libro para que leyera el rollo, era un rollo más que todo. Y Jesús abrió el rollo en Isaías capítulo 61, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a abrir la puerta de las cárceles a los presos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró el Señor. No habló del juicio, que como dice Isaías, ahí paró simplemente. Fue y se sentó. Y cuando se sentó, dice que los ojos estaban sobre Jesús, así como está de usted sobre mí ahorita en este momento. Todos estaban así mirando a Jesús. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Diciéndoles: yo soy el cumplimiento de esta profecía. Yo soy su Mesías. Y muchos empezaron a decir: oye, este cuate ¿cómo sabe tanto sin estudiar? Y empezaron los comentarios dentro de la sinagoga. Pero llegó el momento en que dijeron: dice, este es el hijo del carpintero, ¿qué te pasa? Lo conocemos de que estaba chiquito, aquí creció. Entonces Jesús dice: ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, dice. De tantos milagros que has hecho en Capernaum, haz aquí lo mismo. Y empieza a dar una enseñanza a Jesús acerca de una viuda de Sarepta. Había muchas viudas en Sarepta, dice, pero ninguna le proveyó el Señor, dice, solamente a la que Elías fue y le proveyó a ella. Además dice, muchos leprosos había en Jerusalén o en Israel, pero ninguno fue sanado, sino solamente Naamán el leproso, el sirio. Y cuando Jesús dijo esta enseñanza, se pararon en contra de él. Y lo llevaron a un lugar para despeñarlo allí en Nazaret. Mas él pasó por el medio de ellos. Y la gran pregunta es: ¿por qué se molestaron los judíos o sus paisanos? Porque la sanidad de aquel hombre llamado Naamán les traía a ellos enojo, porque el Señor había extendido su gracia, su misericordia sobre un gentil, sobre un enemigo de su pueblo. Entonces, vamos a mirar aquí esto el día de hoy, pero no sin antes decirle una cosa. Recuerde esto: Dios no solamente ama a los judíos, Dios ama a toda la humanidad. Segunda de Pedro 3:9, Pedro dice claramente que Dios no ha echado atrás sus promesas, las va a cumplir. Pero lo que pasa con Dios es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El versículo que es el corazón de la Biblia que estudiamos la semana pasada lo dice claramente: que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para con todos. Pero aquí vamos a mirar el día de hoy la lectura de Segunda de Reyes, cómo Dios extiende su misericordia sobre un hombre que era enemigo de los judíos. Pero vamos a estudiar algo muy hermoso que la fe viene por gracia, por medio de la fe. Póngase de pie y leamos aquí a Segunda de Reyes capítulo 5 hasta el verso 14. Mire esta historia. Imagínese usted que el leproso o la leprosa es usted. Y cuando termine de leer, dele gracias a Dios, porque yo me agarré llorando cuando leí esta historia. Dije: wow, gracias Señor, porque yo también era un leproso como este cuate. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué dice enseguida? Pero leproso.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida? Para que éste me envíe a mí a que sane a un hombre con su lepra. Considerad ahora, ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve a lavarte 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará más la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, te damos gracias. Este milagro revela, Señor, también el día en que nosotros, los creyentes, fuimos también limpios, Señor, de la lepra del pecado. Y que podamos el día de hoy sacar beneficio de esta historia, Señor, para nuestras vidas, para que la podamos aplicar. Y que al final de cuentas, si hay alguien que no te conoce, que esté leproso como Naamán, que el día de hoy pueda zambullirse en el río de tu espíritu, Señor, y que por tu gracia y por la fe que ponga en Cristo Jesús pueda ser sano espiritualmente, Señor, de su alma y de su cuerpo físico, si el día de hoy hay algún enfermo aquí el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Tome asiento, por favor. Cuando leemos nosotros la Biblia y encontramos las cartas de Pablo, necesitamos nosotros pedir al Señor sabiduría, cómo entender algunas porciones que son difíciles. Pero cuando leemos una historia como la que estamos leyendo aquí, lo que tú y yo tenemos que hacer es meternos en la piel de la persona, en este caso de Naamán y de la joven judía, que son los 2 personajes que vamos a estar estudiando, y desde luego pues el Señor, que es el más importante. Punto número 1, 2 personas en contraste puse yo, 2 personas en contraste. Veamos primeramente el general llamado Naamán, pero leproso. En el verso 1 nos encontramos con uno de los personajes centrales de la historia. Su nombre, Naamán, quien era el general del ejército de Siria, uno de los ejércitos más poderosos en esos días. El texto nos dice que Naamán era varón grande. Generalmente, en todas las posiciones de los ejércitos, cuando estaba alguien al frente, se ponía una persona grande, de estatura. No te van a decir: ve y busca al general allá abajo. No está el general, no. Tenía que ser un hombre alto, grande, regularmente. Recuerda cuando el rey de Israel pidieron un rey, los israelitas buscaron a Saúl porque era grande, bien parecido. El rey tenía que ser alto de esta manera. Muy similar, en los ejércitos se buscaban a gente que tuviera una estatura grande, y la historia dice que Naamán era de una estatura grande. Porque si no fuera así, sería una contradicción.
Busca al general. ¿Dónde está el general? No, el general está allá. Es como cuando usted ve a un hombre grandote, así grandotote, y luego de repente cuando habla como Mickey Mouse. ¡Hey! ¿Cómo estás tú? Y usted dice, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, no? Bueno, eso es lo que dice una historia, ¿no? En la historia dice que en realidad Naamán era muy alto, tenía pinta de gigante. Además el texto, note lo que dice, era grande delante de su señor el rey. Notemos cuántas bendiciones tenía este hombre: poder, estima delante del rey, y note la tercera, y por medio de él Jehová le había dado salvación a Siria. ¿Te quedas tú pensando? Espérate, por medio de Naamán Dios le había dado salvación a Siria. ¿Cómo? Extraño, ¿verdad? ¿A qué se refiere la escritura al mencionar este detalle? ¿En qué momento de la historia Jehová había usado a Naamán para darle una victoria a los sirios? Si usted tiene tiempo en su casa, solamente se lo voy a parafrasear aquí, puede usted leer Primera de Reyes capítulo 22. Ahí encontramos una historia del rey Acab, quien iba a pelear contra los sirios. Y como un hijo de Acab se había casado, o al revés, eran compadres con el rey de Judá, Josafat, eran compadres. El rey Acab invitó a su compadre a que fuera con él a pelear a la batalla. Dijo, vamos contra los sirios, compadre. Dijo, seguro, mi gente es tu gente, mis caballos sus caballos, vámonos a la batalla. Y cuando estaban ya preparándose para la batalla, le dijo Josafat al rey de Acab, ¿no hay profeta de Dios que nos venga a dar palabra cómo nos va a ir en la batalla? Entonces Acab trajo a sus 400 profetas de Baal, ¿verdad? Los cuales le decían al rey, sube Pelayo, sube, sube Pelayo, sube. Le decían, agarraron unos cuernos de toro y andaban así, va el rey de Israel va a destruir a los sirios. Y entonces el rey Josafat dijo, ¿no hay profeta de Jehová que venga a dar palabra de Dios? Dice el rey Acab, ahí está uno, dice, pero un tal Micaías, dice. Antes me caía bien, pero ahora me cae bien gordo, dice. Porque vieras cómo habla mal de mí, dice. Dice, tráelo. Y cuando vino Micaías, en el camino le dijeron, todos los profetas de Baal le anuncian una victoria, haz lo mismo tú. Y Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él me diga yo le diré al rey. Y cuando llegó allí, estaba allá, tenían toda su banda, tenían ahí, le tenían cantando al rey de Josafat un día a la vez, ¿verdad? Con los tigres del norte, tenía todo una buena fiesta tenía allí, ¿no? Y ya llegó Micaías y le dijo, profetízanos. Dice, oh, sube Pelayo, sube, burlándose en cierta manera lo que habían dicho los otros. Dice, ya ves, te dije este cuate. Bueno, por fin dijo, por palabra de Jehová, Acab vas a morir en la batalla. Y el rey Acab dijo, enciérrenlo, y cuando yo vuelva, dice, le voy a demostrar que no es cierto. Y Micaías le dijo, si vuelves de la batalla, Jehová no ha hablado por mí. Cuando fueron a la batalla, hermanos, Acab, que era un astuto y que sabía que la guerra era contra él, porque el rey de Siria dijo, no peleen contra él, solamente contra el rey de Israel. Y dejó a Josafat vestido de rey, él se disfrazó de guerrero y se metió a la batalla, astutamente. Entonces cuando llegaron en contra del rey, yo no sé qué grito pegó Josafat, que lo reconocieron que no era el rey, que no era el rey acá. Oh, no es el rey, es otro rey. Pero dice la historia, hermanos, ahí, que un guerrero, un soldado, tiró una flecha a la aventura. Y esa flecha entró entre la armadura del rey Acab, que no llevaba su escudo. Y esa flecha le quitó la vida. La Biblia no lo dice, porque no quiero que me le diga una cosa, pero el historiador Josefo dice a través de sus historias que esa persona que tiró esa flecha fue Naamán. Por eso era de grande estima delante del rey, porque Naamán se volvió como Superman para los sirios. Así es la conexión que hay con que dice que dio victorias con este soldado llamado Naamán al pueblo de los sirios. O sea que esa es la historia que combina todo. No está en eso que le estoy contando de que él fue el que la tiró. Lo dijo solamente el comentarista Josefo, uno de los historiadores que cuenta acerca de la Biblia. Ahora,
Nos dice enseguida, siguiendo con la vida de Naamán, interesante esto, pero dice aquí, Naamán tenía todas estas bendiciones. Además dice el verso 1 que era un hombre valiente. Era un Juan sin miedo, ¿verdad? No le tenía miedo a nada. Pero, ¿qué tenía él? ¿Era qué? Leproso. Interesante, porque al escuchar tantas bendiciones que tenía este hombre, pero tenía lepra. Era un sentenciado a muerte. Alguien que no podía disfrutar plenamente de todas sus bendiciones que tenía en su vida, porque tenía lepra. Metámonos en las manos, en la piel de Naamán. Sintamos cada una de esas bendiciones, que usted fue una persona famosa, una persona con popularidad ante el rey. Además, Dios le había usado poderosamente, pero de repente llega usted y el médico dice: tienes cáncer, y en la cuarta etapa tienes 1 semana de vida. ¿Qué le servía? Eso trunca todas tus bendiciones. El pero lo cambia todo. Y quizás tú estás pasando por algo similar. Tu vida, ya has llegado un momento en tu vida donde dices: gracias a Dios me ha bendecido durante toda mi vida, mi familia está bien en este momento, todo está bien. Pero acabas de recibir una mala noticia en tu familia o personalmente. Naamán tenía lepra. Su pero era la lepra. Pero si tú no eres creyente, ¿sabes cuál es tu pero? Tu lepra, el pecado. Pues no importa cuán exitoso sea un hombre, no importa cuán apreciado sea por las multitudes, no importa cuán próspero sea una persona, mientras no permitas que Dios solucione el problema de tu pecado, todas las bendiciones son absolutamente nada. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y al final pierde su alma? El mismo autor de Eclesiastés lo dice todo. Salomón lo tuvo todo, tuvo mujeres, tuvo fiesta, tuvo oro por todas partes, pero al final decía: todo es vanidad de vanidades. Es como perseguir el viento, decía Salomón. El vivir la vida sin Dios, vivir la vida siguiendo nuestro corazón, es perseguir el viento, dijo Salomón, pues todo pierde sentido, todo pierde propósito, todo pierde significado. ¿Recuerda usted en los evangelios que Jesús nos contó acerca de un hombre que tuvo una gran cosecha? El problema de este hombre era dónde iba a guardar todo lo que él tenía. Y él dijo: ya me informé que en Estados Unidos están haciendo unas grandes bodegas, el Amazon, voy a hacer unas iguales yo. Y dice que cuando hizo las grandes bodegas y almacenó todo lo que él tenía, él dijo: no hay problema ya. Y empezó a hablar con su alma. Y le dijo: alma mía, muchos bienes tienes para muchos días. No te preocupes, don't worry, man. Brinca, baila, gózate, vive la vida loca. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Esta noche vienen por tu alma, y lo que tú tienes o lo que juntaste, ¿para quién será? Qué tremendo es cuando nosotros no ponemos a Dios primero. Cuando estamos poniendo las cosas materiales antes que al Señor, el pero nos debe llegar en cualquier momento. Naamán, tan lleno de bendiciones, sabía que sobre su cuerpo cargaba una sentencia de muerte. Y con todo su poder y autoridad y fama y prestigio, de nada le servían esas cosas. Médicamente, la lepra siempre empieza con una mancha muy pequeña. Usted vaya en casa y lea Levíticos 13 y 14. Era una pequeña manchita la que empezaba en el cuerpo. Después se iba expandiendo, hasta que básicamente la lepra se tragaba el cuerpo de la persona. Se le caían los oídos, la nariz, los dedos, parte de su cuerpo. Era un leproso, un muerto en vida. Naamán sabía que ese era su destino, que eso era lo que le esperaba. Sigamos leyendo versos 2 y 3 y veamos el contraste con una joven judía que amaba a Dios, pero era una esclava, tenía otro pero. Versos 2 y 3. Leamos el versículo, capítulo 5 aquí de 2 de Reyes, versos 2 y 3.
y de Siria, note por favor con mucho cuidado, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí hay un contraste entre Naamán, poderoso, famoso, rico, pero ahora tenemos a una joven que ni siquiera sabemos su nombre. Y además, el pero de ella es que ella era una esclava. Ahora, ¿sabe por qué ni siquiera tenemos el nombre de la esclava? Porque los esclavos no tenían nombre. Eran tratados como cosas, como si fuera algo para usarlo y desecharlo cuando les diera la gana. O sea que eran usados solamente ya. Pero esta no es la historia de esta joven por siempre. Pues ella tenía su familia. De antemano sabemos que debió ser una joven muy bella. ¿Y por qué le digo esto? Porque los reyes regularmente cuando llevaban gente cautiva se llevaban lo mejor. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Dijo: escógeme de los jóvenes los más guapos, los más bien parecidos, los más educados, para que estén en mi palacio, dijo Nabucodonosor. Así era la costumbre de los reyes en aquellos tiempos. Se llevaban lo mejor para que sirvieran en sus casas. Y esta joven debió ser una muchacha educada. Debió ser alguien que estaba allí sirviendo en la casa de Naamán. Debió vivir de esa manera. Ahora piense usted en esto. Cuando llegaban esas bandas de ladrones a Israel, ¿debieron haber matado a sus padres de la muchacha? ¿Debieron de haber matado a sus hermanos también? A ella posiblemente también la violaron, no sabemos, era lo que hacían regularmente. Y después se la llevaron a la fuerza. Imagínese, ¿qué haría usted con sus amos? Pero vemos nosotros algo interesante en esta muchacha, que a pesar del sufrimiento, del recuerdo de cómo fue llevada ella cautiva a Siria, en ella, aunque había dolor y todo, en el verso 3 leemos cómo ella abogó por su amo. Esta muchacha judía había sido llevada en cautiverio, pero por el mismo Naamán, que posiblemente. ¿No sería fácil para ella, cuando se dio cuenta que Naamán tenía lepra, que empezara a cantar: que se mueran los feos, que se mueran los... ¿Se acuerda de esa canción? ¿Verdad? No se olvida unas canciones, ¿verdad? Toditos los feos. Sin embargo, quiero decirle algo. Ella tuvo compasión de Naamán. Ella se metió en la piel de su amo y habló lo que ella tenía en su corazón. Se metió en los zapatos de Naamán y tuvo el valor de decirle a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a la tierra de Israel y rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, o mejor dicho, Dios lo sanaría. Este verso, hermanos, es monumental, porque vemos en esta joven una fe monumental. La maldición más grande de un esclavo era servir a sus amos, a quien ella había visto que mataron a sus padres, a sus familiares. Sin embargo, no vemos en ella ninguna raíz de amargura. Al contrario, sintió compasión por su amo, se metió en la piel de él y dijo: si él fuera a Samaria, allá hay un profeta de Dios que lo sanaría si él va para allá. Yo te pregunto el día de hoy: ¿alguien te ha tratado mal a ti? Tú ves a la persona y sientes algo aquí en tu corazón, porque quizás un día te robó, algún día te hizo alguna cosa y tú dices: ¿sabes qué? Al leer esta historia, creo que es tiempo de que dejemos esas cosas a un lado. En primer lugar, no tenemos el derecho a aborrecer a nadie, a no amar a un hermano, a una hermana en la fe. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen de Dios. Y el gran mandamiento de Jesús para nosotros es: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Si tú no sientes ese amor por alguien, pídeselo al Señor. No podemos vivir la vida cristiana con resentimientos contra otra persona, porque nos estamos engañando a nosotros mismos.
Recuerda, Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve. Y dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Si yo siembro resentimiento, lo voy a cosechar. Si siembro odio en contra de alguien, lo voy a cosechar. Tengamos cuidado con eso. Dios nos está hablando. Dios quiere que echemos toda amargura en nuestro corazón. Esta joven no tenía ninguna amargura porque ella estaba confiando en el poderoso Dios de Israel. Confiaba de tal modo que creía que si su amo iba a Samaria, el profeta de Dios lo sanaría. Y esto es monumental porque no había hasta estos momentos, escúcheme, hasta esos momentos no había habido ningún leproso sanado en toda la historia por nadie. Hasta que después vino Cristo y sanó en Mateo capítulo 8, si bien recuerdo, al leproso. Y a los leprosos en Lucas capítulo 17, que iban, le digo, vayan, muéstrense al sacerdote. Además, Dios había puesto a esta joven en Siria para este preciso momento. ¿Lo cree usted? ¿Recuerda la historia de Esther? Cuando ella no quería entrar al rey. ¿Y qué le dijo su tío Mardoqueo? Esther, dice, Dios mandará libertad a su pueblo. Dios lo va a librar de una manera o de otra. Pero quizás tú estás ahí en ese lugar para este preciso momento. Y yo traje una aplicación de esto a mi vida y a su vida. ¿Usted cree que Dios nos permitió a nosotros ver lo del COVID-19 y todo lo que estamos mirando el día de hoy? Que va a haber guerra nuclear, que Rusia, que China, que Corea, el rollo está bien envuelto. ¿Sabe qué? Dios nos tiene a usted y a mí para este preciso momento. Dios no se equivoca. Nos tiene para que nosotros seamos esos mensajeros que llevemos el mensaje del evangelio. La gente anda buscando respuestas. En los políticos jamás las va a encontrar. En la religión tampoco la va a encontrar. La única solución que es correcta y verdadera se encuentra en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. No hay respuesta en ningún otro lugar. Así que hoy Dios nos llama a despojarnos de toda amargura y a seguir el ejemplo de esta joven. Jesús nos dice que nosotros solo amamos a los que nos aman. ¿Qué beneficio hay en nuestras vidas? Si solamente tú hablas bien con los que te hacen like en tu Facebook, ¿verdad? Oh, sí, ese me cae bien porque pongo una foto y me hace like, ¿eh? ¿Qué recompensa hay? Todo el mundo lo hace. Nosotros, dice el Sermón del Monte, debemos ser como nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Así debemos ser nosotros. Veamos a un rey que no tiene poder, como punto número 2. Un rey que no conocía a Dios, mejor dicho. Entrando Naamán a su señor, verso 4, le relató diciendo: así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La joven judía dio testimonio del poder de Dios. Y aquí hay un punto muy importante. Mire, tanto Naamán como la esposa de Naamán tomaron las palabras de esta joven en serio. Y veremos más que estas palabras llegaron aún al rey, como estamos leyendo aquí en este momento, y al rey de Israel también. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que esta joven era una esclava, tenía testimonio de que ella creía y amaba a su Dios. Porque le creyeron inmediatamente lo que ella dijo. Tenía testimonio esta muchacha. O sea que no había raíz de amargura en su corazón. Y extendió su misericordia, se metió dentro de la piel de su amo, Naamán, y dijo: hey, si él fuera a la tierra de Israel, ahí encontraría la solución. Y otra pregunta para el examen personal que yo me hice aquí: ¿qué clase de testimonio tengo yo en mi trabajo? Aunque trabaje en la iglesia, ¿qué piensa usted de mí? ¿Qué piensan de usted en su trabajo? Es más, ¿qué piensan sus hijos, sus hijas de usted? ¿Piensan que usted es el enmascarado o la enmascarada? Que solamente viene a la iglesia a ponerse la máscara del santo y cuando sale se pone aquí la del 1000 máscaras porque no le hayan. Es de una manera, es de otra, es de otra. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Nos creen cuando les decimos que Cristo cambia vidas? ¿O nos contestan:
pues no ha cambiado la tuya. ¿Cómo voy a creerte? Esta joven tenía testimonio. Sus palabras fueron creídas inmediatamente, no solamente por la esposa de Naamán, sino por el mismo Naamán. Y fueron al rey de Siria, y el rey de Siria dijo: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Judá. Salió pues él llevando consigo 10 talentos. Note todo lo que llevó. Una fortuna, hermanos. Se considera, según los comentaristas, que llevaba más de $1,000,000 para dar de ofrenda al profeta de Dios. Y nos revela lo que era común en aquellos tiempos. Pues la joven le dijo que fuera a ver al profeta de Dios. Mas el rey dijo: no vayas a ver al profeta. Yo tengo más palancas con el rey de Israel. Así que yo voy a enviar cartas y voy a enviarte al rey. ¿Qué profeta? Yo voy a ir directamente con el jefe. Interesante, ¿no? A veces le cambiamos nosotros las cosas, ¿no? El rey dijo: yo tengo palancas allí. Pero así actúa el hombre natural, el que no conoce a Dios. Porque para curar la lepra no había cura en esos días. Mucho menos con dinero ni palancas. Y lo mismo para el pecado, no hay cura. Solamente es el Señor. Tomó pues las cartas, versos 6 al 8, para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que yo te lo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel oyó esto, que dijo, se rasgó los vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí a que sane a este hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Yo le puse aquí: está como ñoño, míralo, estaba diciendo: acúsalo con tu amáquico. Dios lleva hasta las puertas del palacio del rey de Israel una situación en la que el rey debería saber que había un profeta en Israel. ¿Cómo es posible que aquella esclava en Siria tuviera más fe que había un profeta en Israel que el mismo rey de Israel? Pero es algo lógico, ¿no? En este país vemos cómo está la situación. Habiendo sido una nación que empezó en la palabra del Señor. Un rey sin poder, sin testimonio y con gran temor hacia el rey de Siria. Punto número 3, para ir avanzando ya al final. El profeta de Dios y su palabra, versos 8 al 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hemos de entender que Naamán era un gran personaje, que debía de ser recibido quizás con carpeta roja y con todos los honores de un general. Este no era cualquier patojo, como dicen los guatemaltecos. Así que, siendo un hombre grande, esperaba un recibimiento grande y una gran sanidad, algo instantáneo, pero dramático. Además, estaba dispuesto a pagar buen dinero, y si le hacía falta, él mandaría por más. Pero ¿cómo somos los seres humanos sin Cristo? No queremos arreglar todo con dinero. Con dinero ve el perro, mi hijo, me decía mi papá. Así era la costumbre que le decían a uno. Verso 9, dice que llegó Naamán con sus caballos, carros a la puerta de la casa del profeta. Imagínense este momento, yo me lo imagino así. Llegó Naamán con todos sus carrozas, con rines cromados. Quizá traía de esos que se movían así. No sé si iba también como el rapero el día de ayer, ¿no? Que anda bailando rap, no sé. Pero llegó allí, quizá los guardias con lentes oscuros venían atrás del general. Era un hombre importantísimo. Imagínense usted nada más. En cambio, encontraste la casa de Eliseo, haber sido una pequeña choza solamente. Notemos que el profeta de Dios, cuando llegó el anuncio: Naamán, el general del ejército sirio, se encuentra fuera de Eliseo. Eliseo no se puso a sudar. Híjole, ¿qué voy a hacer? Afuera está el general. Dios mío, guárdame. No. Tranquilo. Le dijo a su siervo: ve y dile que se vaya a bañar. ¿Sí? Dile que se vaya a bañar, que se zambuta 7 veces en el Jordán y asunto arreglado. Interesante, ¿no? Cómo obra Dios. El otro esperaba un gran recibimiento y Eliseo ni siquiera se preocupó de mirarlo siquiera.
sino dile que se vaya a bañar. ¿Cómo respondió Naamán? ¿Qué? Este cuate no sabe quién soy yo. ¿No sabe que yo soy el que una vez maté a su rey con una lanza que tiré a la aventura? ¿No sabe que la gente me mira como si yo fuera Superman en mi tierra? ¿Cómo que vete a bañar? Y Naamán se fue súper enojado y furioso, dice la escritura. Y dijo, si en Siria hay ríos mucho más limpios que ese mugroso Jordán, Habana y Farfar en Damasco, si me bañare en esos ríos, ¿no seré más limpio? Y tenía razón. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a bautizar en el río Jordán, mi esposa y yo? Parecía que había hasta estaba todo revolcado ahí. ¿Qué rollo? Y estaba re frío porque era en enero. A mí ni siquiera, apenas iba a decir el nombre del Padre. Estaba fría el agua, ¿no? Tomé fotos yo en la computadora de los ríos de Siria. No, ríos hermosísimos. Humanamente tenía razón Naamán. Y el versículo 11, Naamán se volvió y se fue enojado. Shila. ¿De dónde viene el enojo de este hombre? Ojo, mire esto, versículo 11. Yo decía, estaba planeando ya Naamán su sanidad. Saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. En pocas palabras, este tipo había planeado todo lo que iba a hacer el profeta de Dios. Y después me sanará. ¿Sabe? A veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos que actúe. Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Señor, ilumínalo o elimínalo, Señor. Señor, ¿te la llevas o te la envío? ¿No? Tenemos planes ya para que decir a Dios qué es lo que tiene que hacer con nuestra sanidad, con nuestros problemas. Así va Naamán ya después, o va a hacer esto, va a hacer aquello. No sé si miró a Benijí, no sé si él miró esa cosa, pero parecía que tal le estaba diciendo las cosas igualmente. ¿Pero no le parece interesante que Naamán estuvo dispuesto a viajar muchos kilómetros desde Siria hasta Samaria, pero no estaba dispuesto a obedecer las instrucciones para su sanidad? Es interesante. A veces hacemos cosas bastante difíciles, pero cuando lo dice, hey, mira, la salvación solamente es porque recibas a Cristo. ¿Qué? Este pastor está loco. No, yo no estoy loco, la palabra de Dios lo dice así. Hay gente que tiene escuchando que Cristo te ama y quiere salvarte, solamente entrégate a Él. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Nada. Simplemente creer. Y es todo. Pero ¿sabe qué? A veces la gente no cree porque no entiende el regalo de Dios, la gracia de Dios. ¿Te parece imposible que por creer en Jesucristo, un hombre que murió en una cruz, proclamando que Él era hijo de Dios, pidiendo perdón por los que lo crucificaban, ¿es suficiente eso? El mensaje del Evangelio nos dice que somos pecadores, pero yo no creo que sea tan pecador como el vecino. Y empezamos a poner nosotros excusas. Mucha gente quiere escoger su sanidad, su salvación a su manera. Señor, sálvame, pero en Cancún, ¿verdad? O en Hawái. Ayer conocí al pastor de Hawái. Por cierto, ayer conocí al que hizo la película Chosen, a Jesús. Me decían, Jesús está aquí, ¿dónde? Tomamos una foto con Jesús, ¿no? Ahí estaba el día de ayer en la cruzada, el día de ayer, perdón. Pero ¿sabe cuál es el problema de Naamán? El orgullo. Imagínense tener que quitarse aquella armadura y tener que mostrar todo su cuerpo marcado por la lepra. Pero recuerde esto, por favor. El orgullo es como la ropa interior. Lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos. Además, Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que aborrece el Señor y 7 que abomina su alma. Y el primero es el orgullo. Oh, esto es mío.
yo lo tengo, yo trabajo para esto es mío, yo. ¿De veras? Nada es tuyo y nada es mío. Es cierto. Nada es de nosotros. Pero el orgullo lo tenía. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antes de que Naamán se sumergiera en el agua del río Jordán, necesitaba perder 3 cosas que todo pecador tiene que perder. Número 1, tenía que perder su temperamento. Se enojó. Y a muchas veces cuando te hablan de Cristo te enojas también. ¿Qué? Yo estoy bien. Número 2, tenía que perder su orgullo. Y número 3, cuando lo hiciera iba a perder su lepra. Y esto puede pasar contigo, amigo, el día de hoy. Quizás te molestas cuando te hablan de Cristo, pero ¿sabes qué? Haz a un lado tu orgullo y recibe a Cristo y verás la bendición que tienes. Vayamos al toque final del milagro, versos 14. Entonces, dice allí, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Esto es fácil de leer, hermanos, pero póngase a pensar realmente que cuando él se puso furioso, los siervos se le acercaron. Padre mío, dice, si el profeta te hubiera pedido que te subieras a esa montaña, te hubieras subido 7 veces. ¿Cuánto más descender al río? Es todo. Entonces viene Naamán. Imagínese la escena. Viene y se empieza a quitar toda su armadura y se ven todo su cuerpo manchado. Le recomiendo el video, me tocó mucho ese video, está en YouTube. Cuando él se empieza a meter, se mete una vez y te ve igual. 2 y vuelve otra vez. Me imagino que la 6ª vez, si sale igual, dijo: si este profeta me jugó una broma, le voy a volar la cabeza. O quizás estaba diciendo: Dios de Israel, sáname. Y quizás sus siervos alrededor también estaban orando: Señor, Dios de Israel, sana a nuestro amo de la lepra. Porque cuando se zambulló la 7ª vez, yo pienso que duró más abajo del agua. Y salió con los ojos cerrados. No quería verse. Pero al momento que abrió sus ojos, hermanos, dice que miró su piel como la de un niño. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Todo lo que nos pide es obediencia. Todo lo que nos pide es que nosotros nos sometamos a su dirección. Que no querramos hacer las cosas a nuestra manera, sino que busquemos hacerlas a su manera. Porque si usted recuerda cuando usted hizo las cosas a la manera de Dios y usted se entregó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, Él le limpió todos sus pecados, le perdonó todos sus pecados. Miramos aquí este gran milagro en la vida de Naamán. Ahora, ¿sabe usted cómo le quedó la piel? Como la de un bebé. Yo digo, hace 2 días tuvimos la bisnieta en la casa, está chiquitita, y su piel es rosadita, así, bonita. Y yo miro a mis manos y parece lija, ¿no? Dios mío, ya. Pero imagínense a Naamán. Ahora ya no era el Superman, ahora era el Babyface. Ningún general había recibido esa bendición ahora, de tener su piel a esa edad como si fuera de un bebé. Porque Dios había hecho el milagro en esa persona. ¿Qué gran milagro hizo Dios en la vida de Naamán? Lo había hecho una nueva criatura. Y eso es lo que pasa, amigo, amiga. Si estás en línea o estás dentro del santuario o fuera del santuario, eso es lo que pasa cuando una persona viene a Cristo. 2 de Corintios 5:17 dice: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, ¿cómo es? Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos hace nuevas criaturas cuando nosotros venimos a Cristo. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Para concluir, dejarlo ir a su casa. Ay, ya voy. Veamos el cambio de Naamán. Porque no fue solamente visible, sino exteriormente, sino también fue interiormente. 15 al 19, rápidamente vamos a leerlos para terminar. Ahí nos sacas en este momento. Dice así el versículo 15, por favor vaya conmigo al versículo 15 del capítulo 5. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante
de él. En lugar de correr a Siria para dar la noticia, Naamán regresó al profeta que le había dicho lo que tenía que hacer para recibir el milagro del poderoso Dios de Israel. ¿Recuerda usted en Lucas 17 cuántos leprosos eran los que vinieron a Jesús? Eran 10. Y Jesús le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y cuando iban, todos fueron sanados. ¿Pero cuántos regresaron? 1. Dale gracias al Señor. Al igual que vemos aquí también, se puso delante de él y le dijo, note lo que dijo en la vida cambiada de Naamán: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Puedes ver lo que sale de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios? He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora sé que solo hay un Dios verdadero, y es el Dios de Israel. Y Naamán añade: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa. Yo creo que Naamán le decía: no me robes la bendición, te quiero dar algo. Podríamos decir que grosero fue Eliseo, mas no fue así, hermanos, sino más bien todo lo contrario. Eliseo no quería dar lugar en el corazón de Naamán para pensar que de alguna manera él tuvo que ver con su sanidad. Por eso no recibió nada. No quería que Naamán se fuera pensando: pues le di feria, por eso pues, me hicieron el milagro. Isaías 55, 1 y 2 dice que venía a las aguas y comprar sin dinero, sin precio. Isaías está hablando de la gracia de Dios que nos da las cosas más necesarias sin precio alguno. La salvación no puede ser comprada con nada. Así que, hermano, hermana, o amigo, amiga, deja de estar intentando comprar el favor de Dios. Las Escrituras dicen que somos salvos por la gracia. Segunda de Reyes 5:17, entonces Naamán dijo: note lo interesante esto. Te ruego pues de esta tierra que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas. Nota usted que era nuevo creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquellos días se creía que el Dios que era de Siria, de Israel, tenía autoridad en la tierra, y él quería llevarse tierra de Israel para estar conectado con Dios, en otras palabras, con el Dios de Israel. Era una costumbre que se hacía: tráete unos 2 costales de tierra, mulas cargadas de tierra para Siria, y allí voy a estar yo en la tierra, ahí voy a tener la tierra, voy a tener contacto con el Dios de Israel. Una manera de pensar. Un nuevo creyente piensa muchas cosas, ¿no? Entonces vemos esas cosas y más adelante vamos a ver otro detalle más. Era muy popular en esos días que se llevara eso. Y concluye el versículo 19: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entra en el templo de Rimón, era un ídolo abominable, para adorar, y el rey se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo a Eliseo: ve en paz. Lo mandó en paz. Al igual que todo nuevo creyente, Naamán tenía que aprender muchas cosas todavía. Él había sido salvo por la gracia de Dios, porque había creído en el mensaje que le dijo el profeta Eliseo por fe. Pregunta: ¿cómo puede el pecador recibir de Dios la salvación que es por la fe? Respuesta: por medio de creer las buenas noticias del Evangelio. Y el día de hoy yo les hablaba que la salvación viene por gracia. Y es por eso que yo siempre trato de tirar la red, hermanos. Yo no sé si hay alguna persona aquí que necesita no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Yo no sé si hay alguien escuchando las redes sociales que necesita entregarse a Cristo. Y es mi responsabilidad como pastor siempre cerrar tirando la red para pescar a alguien que esté necesitado en ese momento de un Salvador. Porque vemos esta historia. La lepra es tipo del pecado. En aquellos días no había sanidad para eso. Todo que tenía leproso iba a morir. Y es igualmente el pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura.
Por eso es necesario que el pecador reconozca su condición y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso yo te invito, yo te exhorto, yo te animo. Es más, te ruego que te entregues a Jesucristo. Estamos viviendo los últimos días. El tiempo está cercano en que Cristo regresa por su iglesia. Apresúrate. Hoy es el día de salvación para ti, si me estás escuchando. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer. Creer que Dios te ama y que tiene un plan para tu vida. Tienes que reconocer que eres pecador, porque la paga del pecado es la muerte, porque todos están privados de la gloria de Dios. Tienes que entender el amor de Dios tan grande que al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario es una muestra de su amor, y allí Cristo murió por nosotros. La siguiente, tienes que entregar tus pecados a Dios. Él es el único que los puede perdonar. Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Que si confesares con tu boca, dijo Pablo, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que no te los muertos, serás salvo. Y la R es la más importante. Recibe hoy a Jesucristo en tu corazón, pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hazlo hoy, porque hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta historia de Naamán, que nos ha de dejar con un sabor muy grato, el saber que tú amas a todo pecador y que no te importa si es de Siria o de Israel o si es de México o Estados Unidos. Tu amor es incondicional a todo aquel que quiera venir a ti y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que te damos gracias y pedimos ahora, Señor, que si hay una persona el día de hoy que quiere recibir a Cristo en su corazón, te voy a pedir que hagas conmigo esta simple y sencilla oración. Padre celestial, aquí estoy pidiéndote perdón por mis pecados. Límpiame, sáname, Señor. También te pido, Señor, el día de hoy que Jesucristo entre en mi corazón. Lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me guíes con tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Así que póngase de pie. Vamos a tocar solamente un pedacito de un canto y voy a la bendición sacerdotal para irnos todos a casa. Recuerde, es un domingo, disfrútelo. Mañana lluvia probablemente, pero hoy todavía vamos a disfrutar el domingo.